Hola, muy buenas noches, bienvenidos de nuevo otro domingo más a uno de nuestros directos en donde charlamos dos mentores de Aprende Casa Ayurveda. Seguro que si estás acá es porque ya sabes que en Casa Ayurveda somos una comunidad de personas que amamos la vida y que hemos emprendido un camino del autoconocimiento y del autocuidado para poder sanarnos y para poder tener hábitos de vida que sean más acordes a nuestra filosofía de vida, a nuestros pensamientos y que podamos sostener de forma ecológica, económica y obviamente en el tiempo, que es lo más importante, ¿no? Porque a veces nos proponemos cosas y después no las sostenemos, y un poco como en este sentido es en el que nos enfocamos en Casa Ayurveda, con acompañarte en este proceso. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a charlar sobre el autoconocimiento y la disciplina, que son dos conceptos fundamentales para justamente, ¿no? El poder sostener en el tiempo lo que tiene que ver con nuestros hábitos equilibrantes. Así que si me están escuchando y está todo ok, para yo saber que están ahí del otro lado, les pido por favor que me hagan un dedito así para arriba, así puedo darme cuenta de que ya están ahí del otro lado y que se me escucha bien. No sé si se me escucha bien. ¿Hay alguien que esté por ahí que me pueda dar alguna señal de vida? Si no me escuchan bien, pueden escribírmelo también en los comentarios, así yo... Bien, gracias, gracias Xochitl. Muchas gracias por darme la señal de que estaba todo ok. Bien, recuerden que durante la charla nosotros, Gabriela, lo voy a hacer la charla con Gabriela, que es una de las mentoras de Aprende, y nosotros vamos a estar leyendo todas sus preguntas aquí en los comentarios. Así que para no dilatarlo más, ¿qué les parece si le doy... Gracias, Ana, ahí ya me dicen que se escucha bien, genial. Le doy el ingreso a Gabriela. Este tema, ¿qué les parece? Hola. Buenas. ¿Cómo Bueno, está? muy bien. Buenas tardes desde Argentina. Acá con calorcito, hoy un día bastante soleado, así que, bueno, eso, con la temperatura arriba. Bien, 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 genial, ¿no? Con ese pita ahí del característico del verano porteño, así que... Y que para los Vata y para los Kapha nos viene bien. Así que aprovechando el calorcito y bueno, disfrutando de este momento que tenemos para compartir y para poder entre nosotras y sumar a la audiencia a, a poder integrarlos y profundizar en lo que la Ayurveda nos... Claro, totalmente. Sí, y bueno, justamente vamos a empezar con esto, ¿no? Con el concepto de la Ayurveda, ¿no? Ayur, vida, Veda, conocimiento, ¿no? Y entonces, esta palabra del conocimiento y del autoconocimiento se escucha mucho, pero que hay que saber transitarlo, ¿no te parece? Totalmente. Además, yo lo que pensaba es, esta palabra autoconocimiento en los últimos años se estuvo hasta poniendo más de moda y pensar Sí. que hay una ciencia, una medicina, un sistema holístico que tiene más de 5.000 años que nos los propone y que recién ahora está como mucho más en auge. Claro, sí, yo creo que también tiene que ver mucho con esto que nos vamos como olvidando, o la historia de la humanidad se fue olvidando de que estábamos interconectados con todos los seres vivientes, ¿no? Y llámese esto, plantas, animales, astros, ¿no? Y que esto mismo tenían mucha influencia en nosotros, y que este
pararse un poco, ¿no? Como la propuesta de los Richis, ¿no? Como de pararse, meditar, y cuando yo digo meditar me refiero no solamente a ponerse en flor de loto y con los mudras, ¿no? Sino meditar, de llevar la concentración a lo que estamos haciendo. Eso nos conectaba con esta sincronía universal y de ahí podíamos entender cosas, ¿no? Podíamos entender lo que pasaba en el universo, pero también lo que nos pasaba internamente. Exactamente, justamente Ayurveda nos propone eso, darnos cuenta que este macrocosmos es igual a nuestro microcosmos, que podemos observar y ser conscientes de lo que pasa en nuestros procesos, así como pasa afuera. Claro, totalmente, sí, sí. Y la importancia de este autoconocimiento, primero por un lado, ¿no? Porque uno cuando tiene este ejercicio, diría yo, ¿no? De poder detenerse y decir, alto, voy a escuchar lo que me está pasando. Primero que por un lado, por ejemplo, en las cosas más emocionales, ¿no? Uno puede como parar un poco y decir, ¿realmente esto me molesta? Y después accionar, ¿no? Y ya eso me parece genial, porque si uno tiene esa posibilidad de detenerse antes de reaccionar y en vez de reaccionar, accionar conscientemente, yo creo que es algo que todos valoramos, ¿no? Exactamente, muchas veces en las consultas pasa que la manifestación es, bueno, yo soy así o yo hago esto de esta forma automáticamente. Bueno, eso se puede modificar y cada vez nos vamos a ir dando cuenta más rápido, ¿no? Esos surcos de esos programas mentales, de esos samskaras que están ahí, que implican con esto que fuimos aprendiendo quizás de nuestros padres, fuimos aprendiendo de la sociedad, que quizás hasta no nos pertenecen, porque no es que los elegimos conscientemente, sino que los adquirimos por X circunstancia y nos vamos dando cuenta que eso ya no lo queremos para nosotros, que no nos es útil, que no nos lleva a un estado ni de salud ni de felicidad, que no lo elijo. Entonces, no elegirlo más, no repetir ese patrón, es un trabajo arduo, primero, de darnos cuenta que ese patrón existe y segundo, cada vez de tenerlo más rápido. Al principio, no sé, por un enojo quizás me duraba 5 días, cuando me empiezo a dar cuenta dura 3, dura 2, dura 1, dura horas y quizás son unos minutos después. Y ya después dejo de enojarme. Pero eso requiere algo que es fundamental para la Ayurveda, que es de mi propia decisión y de mi decidir y accionar. O sea, la medicina ayurveda nos propone un montón de herramientas, pero no es una pastillita mágica que nos va a sacar de ese estadio. Claro, y esto también, ¿no? O sea, lo que hablábamos es autoconocimiento, o sea, es autocuidado, es decir, a empoderarnos, ¿no? Nosotros mismos en esta idea de decir, yo soy la que acciono estas herramientas que tiene la Ayurveda, que son muchísimas, que en Casa Ayurveda siempre hablamos de ellas, ¿no? Como estas herramientas que puede ser la meditación, puede ser la alimentación, puede ser el automasaje, o sea, hay muchísimas, ¿no? Y que estas me van a acompañar y en la medida en la que yo las voy activando con la otra palabra de la que habla esta charla, disciplina, ¿no? Ahí es donde empieza a pasar esto que decíamos, del enojo de 5 semanas a 2, a 3 y un poco lo que nos contabas, ¿no? Exacto, y es ahí donde, bueno, no es que también hay una sola cosa que nos molesta, seguramente cuando empiezo a modificar y a llevar a bienestar un área, surja otra, ¿no? Que está ahí haciendo ruido, pero qué mejor que disfrutar de ese camino. O sea, no podemos pretender que las soluciones o los beneficios sean inmediatos y eso es donde justamente recae lo que mencionábamos, es la disciplina, el sostener, ¿no? Saber que si nos corrimos un poquito podemos volver porque la Ayurveda está ahí esperándonos con todas esas herramientas y quizás alguna herramienta nos es más fácil de adoptar
que otra. Entonces, empezar por esa, por la que me es más fácil. Claro, sí, totalmente. Y esto que decíamos, ¿no? O sea, es la disciplina, no tenemos que visualizarla con esta cuestión rígida, ¿no? Con la que normalmente la asociamos, ¿no? A algo más militarizado, algo más estricto, algo más cuadrado, sino justamente lo que decías, esta cuestión de la flexibilidad como para poder, yo me lo imagino como surfeando, ¿no? En una ola que tiene que ver con la búsqueda del equilibrio, y algunas veces voy por acá y otras veces voy por acá, pero justamente moverse no significa no ser constante, ¿no? Creo que Totalmente. ahí es donde está la clave del asunto. Exacto, exacto, porque si no estaríamos, la vida fluctúa, justamente va en ese ir y venir. Entonces tenemos que acompañarlos y ser flexibles en eso y ser como muy amorosos y compasivos con nosotros, porque estamos en un proceso que intenta cambiar algunos patrones que llevan muchos años, décadas, podemos decir, ¿no? Hay desequilibrios que están ahí hace mucho, mucho tiempo. Entonces, en ese autoconocimiento es donde vamos a ir identificando cómo somos y qué tendencias naturales tiene nuestra estructura, ¿no? Yo hoy pensaba que, por ejemplo, mi pelo o mis trabajos han cambiado mucho. Entonces, cuando antes de que la Ayurveda entrara en mi vida, quizás para alguien era como que cambiaba de trabajo o de posición dentro de la empresa muy rápido. O sea, yo estaba 3 años, 2 años y medio en alguna posición y necesitaba un desafío nuevo, necesitaba moverme, pero no entendía que había una característica que me era propia, que tenía que ver con esa manifestación. Para alguno era que no podía sostener las cosas, que era una persona inconstante, que era, o sea, entonces cuando uno empieza a verlo desde los ojos del Ayurveda, entiende que esa característica está regida por dos elementos, en este caso sería Vata, ¿no? Por el aire y el éter, que necesitan moverse y en ese movimiento van a encontrar la felicidad y lo mejor que pueden dar al otro. Claro, Entonces, yo creo que esto, Gaby, que mencionan me parece clave, ¿no? Porque hay una parte muy importante de la mirada del otro, ¿no? Y que nos condiciona. Entonces, como tú dijiste en el ejemplo que pusiste, cuando el otro te mira que cambias, entonces, ay, eso es un inconstante, eso no sé qué, y hay un juzgar. Y ese juzgar, de alguna forma, también nos lo apropiamos, ¿no? Y entonces te sentís como culpable de decir, ay, Dios, yo no puedo sostener algo, y entonces, ¿qué voy a hacer? Mi vida va a ser así. En vez de mirar la otra cara, que es la cara luminosa, y cómo este movimiento justamente da la creatividad y entonces este potencial que sale de la Gaby que está en constante movimiento. totalmente. Y no quedarse porque para los ojos del otro estaría mal, ¿no? Entonces uno se queda, no sé, 5. Y yo también lo veía, ¿eh? Porque pensaba, uy, alguien que está 26 años en una compañía, en el mismo trabajo, haciendo lo mismo, digo, qué aburrido. Y en realidad, claro, pude entender que esa persona puede sostener una estructura, puede sostener una rutina y es feliz sosteniendo eso. Y es feliz con la seguridad que esa rutina le da. Entonces, Claro. cuando logramos entender a través del autoconocimiento estas características que van más allá de los doyas, ¿no? Tienen que ver con esas características que nos integran y que nos hacen entender cómo funciono, cómo puedo compartir lo mejor que tengo de mí y también cómo puedo entender a los demás. Totalmente, sí, sí. Este proceso de autoconocimiento, obviamente, que implica, ¿no? Conocer estas teorías básicas de la Ayurveda que tienen que ver con justamente lo que ya mencionamos, estas fuerzas dóxicas y cómo estas fuerzas dóxicas están hechas, ¿no? O constituidas de estos dos elementos que se van uniendo, estos 5 elementos que existen en el universo y que en pares se van uniendo
para formar estas fuerzas dóxicas y que cada uno de los elementos tiene unas características específicas que se le traducen a esa fuerza dóxica que dan una característica cuando se representa en tu cuerpo físico, fisiológico, mental y emocional. Y entonces uno ahí empieza a entender todo y todo calza fantásticamente y coherentemente. Entonces, en la coherencia decís, wow, es cierto, porque si yo hago esto, yo reacciono de tal forma. Si pasa tal cosa, yo me manifiesto o mi cuerpo se manifiesta de tal otra. O tengo una tendencia natural, por decir algo, por ejemplo, a no poder terminar las cosas, o a irritarme y ser como muy controlador de las situaciones. Entonces, cuando uno entiende eso, primero puede abrazarse mucho más amorosamente, decir, no es que soy malo o hay algo mal conmigo, sino que hay una fuerza que tiende a expresarse de esa forma. Entonces lo que puedo hacer es conscientemente, y creo que ahí es donde aparece esto de que una vez que uno empieza el camino del autoconocimiento, no hay marcha atrás. ¿No? Uno empieza a conocerse y queda solamente ir avanzando. O sea, podemos quizás decidir estancarnos, ¿no? Pero digo, uno empieza a conocerse y ya no podemos borrar lo que sabemos de nosotros y cómo reaccionamos. Ya empezamos a tomar responsabilidad de nuestro propio ser. Claro, sí, como dices tú, ¿no? O sea, uno puede elegir en ciertos momentos no accionar frente a algo sobre lo que tiene que trabajar, pero la conciencia ya la tiene, porque ya la decisión tomada de no hacerlo porque en este momento hay otras cosas que están priorizando más, o porque no tengo la energía, o porque no sé qué, bueno, es una decisión. Pero ya uno lo conoce y ya eso, como dices tú, ya no es una vuelta que ya no hay para atrás, porque ya, ¿cómo te borras esa información? Exactamente, me han dicho algunos consultantes, dice, bueno, pero antes, claro, en la ignorancia uno parecía como menos responsable y es eso. Entonces, cuando uno empieza a conocerse, hay una responsabilidad de gestión para con uno y para con los otros. Y está esto que es fantástico, que lo hemos tratado en la última maratón, ¿no? Que cuando uno empieza también a estar más consciente de sí, a decidir en pos de su salud en todos los cuerpos, eso se manifiesta, se irradia. Y al irradiarse no hay otra forma de compartirlo, o sea, llega a los demás. Y el otro te pregunta, ¿cómo estás? ¿Por qué estás así? Y ahí uno empieza a extender esas redes, esas raíces hermosas que tienen que ver con las prácticas de la Ayurveda. Claro, y una cosa que es muy interesante con esto que decías, ¿no? Porque no solamente este autoconocimiento se queda en el poder comprender cómo estas energías, cómo estos elementos, cómo estas características de esos elementos se quedan en mí y cómo eso se manifiesta en mi cuerpo, sino que también lo puedo ver en el otro. Y también genera una mirada más empática con el otro, ¿no? Totalmente, porque justamente así como yo me observo y entiendo que reacciono de alguna forma, también me ayuda a entender al otro y que no tiene que ver con voluntad o no voluntad, ¿no? Si una persona, por ejemplo, con su energía predominante, CAFA, posiblemente tarde más tiempo, primero le guste dormir más, ¿no? Entonces sea más remolón en la cama, y esto uno lo ve en las parejas, ¿no? Hay alguno que se levanta como un resorte de la cama y a las 6:30, 7 necesita estar activo, y el otro no, ¿no? El otro necesita más tiempo, y no tiene que ver con que sea un flojo, ¿no? Que sea una persona perezosa, sino que su cuerpo necesita otro ritmo. Y quizás salir de la cama es una decisión que le va a costar más que al otro. Totalmente. Y esto, ¿no? También poder comprender que no me lo hace a mí. Lo que está haciendo no me lo está haciendo a mí. O sea, él es
así. Entonces no hay algo de lo que está haciendo que lo hace para provocármelo a mí, para provocar una reacción en mí, sino por eso esta mirada como muy empática de decir, entiendo que como sus elementos, como sus características son diferentes, porque su dosha es diferente, entonces tiene unas necesidades diferentes, tiene unas características diferentes, reacciona de forma diferente, y eso no implica que me lo está mandando a mí, sino que es parte de su propio proceso. Totalmente, totalmente. Y eso nos aliviana y nos permite también como volver al centro a nosotros, ¿no? Que cada uno tenga la mirada puesta en uno y de esa forma como que nos vamos como amalgamando y negociando todo el tiempo con el otro también y con las formas, ¿no? Pero teniendo en cuenta esto, que hay tendencias naturales y en eso consiste esta profundización. Cuanto más me conozca, más puedo saber cómo va a reaccionar mi cuerpo, ¿no? Y cómo reaccionan los diferentes cuerpos a todos los sentidos, ¿no? Y volver a esto que nos alimentamos a través de todos los sentidos y algún estímulo externo que para mí resulte quizás más pacífico, para otro no lo sea. Entonces, también tomar conciencia que el exterior nos impacta de forma diferente a cada uno. Total. Sí, sí, Entonces, sí. quizás hasta unas vacaciones, por decir algo, ¿no? Hay alguien que disfruta más un clima que el otro, entonces a veces en las parejas es difícil decidir qué lugar de vacaciones vamos a tomar, ¿no? Porque a alguno quizás le va mucho mejor el mar y al otro le va mejor las sierras. Entonces, bueno, decidir y negociar eso, porque justamente no es porque además me gusta, sino porque mi cuerpo lo disfruta, Claro. ¿no? Sí. Entonces no tiene que ver con que el otro quizás se empaque en ir al mar, sino que su cuerpo siente mucho mayor placer en esa área. Entonces uno puede negociar una semana en las sierras y una semana en el mar, Claro, ¿no? o encontrar puntos de equilibrio en donde, bueno, si vamos al mar, yo prefiero que tenga ciertas características que me estimulan a mí de una forma diferente y entonces, y esto, ¿no? Volvemos al punto de ser empático y negociar y estar equilibrando constantemente. Exacto, y eso trasciende todos los órdenes, o sea, la comida, la música, todos los estímulos, ¿no? Entonces, más cuando vivimos en familia y ya son varios constituciones que tenemos que tener en cuenta y es ahí quizás donde se hace más complejo, ¿no? Entender que cada uno es un ente individual y tiene sus necesidades y sus características. Y esto Claro, es una de las grandes diferencias de la Ayurveda con otras medicinas, ¿no? Que toma al ser en forma holística, que no hay un tema particular que vamos a tapar y solucionar el síntoma, sino que vamos a ir a la raíz. Y totalmente. Sí, y esto que mencionabas me hizo acordarme, ¿no? De este proverbio ayurveda de que toda sustancia puede ser alimento, medicamento o veneno, y que justamente esto depende de cada una de las personas, ¿no? Y entonces a lo mejor la mamá, como decía, ¿no? Está empeñada que el hijo coma el brócoli, ¿no? Y el niño no es solo que no le gusta el brócoli, que quizás no, o sea, cuando se lo come no se siente bien, o sea, porque a veces nosotros no somos tan perceptivos con esto, pero los niños son más intuitivos, ¿no? En esta sensación de rechazar algunos sabores o algunas cosas que sienten que no le caen bien. sí, Y que nosotros estamos, no, porque es saludable, no. Y entonces, exactamente, hasta lo saludable, digamos, por ejemplo, ahora que está tan de moda el jengibre o el coco, entonces hay algunas constituciones que le va a ir fantástico y a otras no. Entonces, entender eso y poder conocer en profundidad si para mí va o no va, es fundamental, ¿no? Para justamente no subirnos en estas modas,
¿no? Porque somos increíbles los humanos en pensar modas y que todos estemos consumiendo lo mismo. Y en esto la Ayurveda hace un hincapié muy, muy fuerte en que cada uno de nosotros es una combinación, es única, y hay que entender esa combinación y atender sus necesidades particulares, ¿no? Por eso a veces, no sé, de mi época donde yo trabajaba más en las oficinas y había una dieta que a alguien le había resultado fantástica y era una fotocopia, ¿no? Y esa fotocopia iba pasando por los escritorios, te das cuenta que quizás a alguien le funcionaba y a otro no. O sea, digo, ¿qué pasó si yo repetí los mismos pasos? ¿Por qué yo no logré bajar la cantidad de kilos o de peso que la otra persona logró? ¿No? Total. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con que cada uno es diferente y necesitamos elementos en tanto en la alimentación como en las rutinas diferentes, ¿sí? Y es el autoconocimiento que además no se puede delegar a otro. Uy, acabas de decir algo que me parece clave, ¿no? Esto me parece súper importante porque siempre yo hago muchísimo hincapié en que uno puede ir con el médico y que le tome el pulso, que le mire la lengua, que le mire los ojos, que le mire todo, ¿no? O sea, estoy hablando de un médico que sabe de Ayurveda, ¿no? Y entonces que Ujú. nos tome todo y que nos diga, tú, bata pita, ¿no? Y entonces uno se va y diciendo, ah, sí, sí, bata pita. Y ahora y entonces yo siempre me pregunto con esto, o sea, ¿y cómo traduces esa información a qué aceite tienes que ponerte en el automasaje? ¿Cómo traduces esa información a cómo tienes que trabajar sobre tus hábitos alimenticios para mejorar tu digestión? Porque en realidad esa información es solamente un dato, ¿no? Y ese Totalmente. dato Como si habláramos de un iceberg, es una puntita. Todo lo demás está por descubrirse y por transitar. totalmente. Y que además eso, o sea, es un dato que me sirve porque es lo que nosotros en la Ayurveda llamamos la pakriti, ¿no? Este impulso interno que sucede, o sea, que está ahí desde la concepción, ¿no? Es algo que es como, ¡pum!, el Big Bang, ¿no? O sea, es esto que nos hace reaccionar cuando viene alguien y yo digo, ¡ah! Bueno, eso, que lo puedo controlar con el autoconocimiento, pero ese impulso. Ahora, ¿qué pasa? Que, como tú dijiste, todos los estímulos externos nos impactan de diferente forma, por lo cual nos pueden llevar a diferentes desequilibrios. Ujú. Entonces, ¿cómo hago yo para elegir, vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué aceite uso cuando es un día de mucho viento o cuando es un día de verano, cuando en realidad yo soy bata y debería de usar sésamo, pero me estoy muriendo de calor y entonces, ¿qué carajos hago? ¿No? Digamos, como que eso me parece que es fundamental. O sea, no se puede trasladar el autoconocimiento y el conocimiento de mi dosha y de mis fuerzas predominantes en mí a otra persona. O sea, lo tengo que hacer yo. Sí, ese rol observador es intransferible y además, bueno, esto que a veces no uno escucha cuando empezamos a trabajar con esto con los demás, que también esto de, primero, de ser conscientes que tenemos todos los 5 elementos, las 3 fuerzas en nosotros, porque si no, empezamos con esto de soy bata y pareciera que es lo único que me rige, ¿no? Y además, que más allá del elemento, los elementos que estén en mayor proporción, hoy me puedo sentir de una forma distinta. Entonces, ese hoy y la observación de mi momento presente es algo que tengo que hacer y es mi responsabilidad al momento de levantarme. Y eso me va a permitir gestionar qué como, ¿no? Qué cantidad de tareas hago en el día, porque generalmente quizás mi rutina es de una forma y ese día tengo menos energía disponible y ser consciente de decir, bueno, hoy voy a hacer tales cosas y tales las dejo para mañana. Total, sí, sí. Y ser más respetuoso con la necesidad propia, ¿no? Exactamente. Y eso es algo que no puede otro percibir.
Y esa autoobservación también es algo que se desarrolla y se perfecciona, ¿no? Porque a veces empezamos y alguien nos pregunta, bueno, ¿y cómo estás? Y normal. ¿Cómo es normal? ¿No? Muy bien. Bueno, pero ¿qué es bien? Y no sabemos definirnos, ¿no? No sabemos porque tampoco nos lo enseñaron, ¿no? A mí me encantaría que esta forma estuviera desde las escuelas, ¿no? Empezar desde niño a poder observarnos y poder conocer qué emoción nos habita, ¿no? Porque a veces, ¿y cómo estás? Y estoy, pero ir profundo y saber si estoy angustiado, si estoy triste, si estoy ansioso, si estoy enojado, eso es importante y no nos lo enseñan. Total, sí, yo creo que esto que tú mencionas es algo que sucede muchísimo cuando las personas empiezan a leer sobre Ayurveda, van a los libros y entonces encuentran el test, ¿no? Y entonces el test, hay unos más rápidos y hay unos un poco más largos, pero más allá de eso, o sea, de la cantidad de preguntas que te hagan o de la profundidad con la que pretendan, digamos, evaluar estas características, si yo no tengo las respuestas, entonces, eso que va a salir en el test, pues no sabemos bien si es lo que realmente me representa. Exactamente. Esto, sabemos que lo mejor y lo ideal es ir a asistir con un profesional, pero a veces esto de un test nos empieza a acercar y llama nuestra atención en el camino de la Ayurveda. Y muchas veces le he comentado a algún consultante que vuelva a repetir ese test, ¿no? Porque uno a veces lo hace y es importante primero responder desde donde soy y no desde lo que quisiera ser, ¿no? Porque ahí con lo que realmente soy. Y además volver, porque a veces nuestro Prakruti tiene que ver con nuestra constitución y hoy estamos viviendo generalmente nuestro Vikruti, que es los desequilibrios con los que transitamos en el presente. Entonces, no confundir estas dos cosas. Claro, sí, totalmente. Y algo que tú mencionaste, o sea, es un proceso. El autoconocimiento es un proceso. Nosotros desde Casa Ayurveda lo que hicimos fue crear, o sea, al darnos cuenta de todo esto, de lo que estaba pasando con la gente que iba y que leía el test y bueno, pues mucho de era normal. O la otra cosa que también sucede un montón es, yo tengo todo, me pasan las tres cosas que ponen, o sea, cuál elijo, cómo lo pongo, ¿no? Y Sí. es cierto que hay algunos que das niveles, pero no todos los test pueden poner niveles y a veces esos niveles, pues como no sabes cómo identificarlos. Y entonces, ¿qué fue lo que pensamos? Dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una guía en donde lo que vamos a proponer es justamente esto que decías, ¿no? Un proceso de autoconocimiento, en donde la persona tiene que ir escribiendo un cuento de quién es ella. Y entonces, al escribir la historia de mi vida, voy primero recordando esas cosas que pasaron cuando era niña, las anécdotas de la familia, de quién era yo, de todo eso, me ayuda también a contactar con mi historia ancestral, ¿no? De mi madre, mis abuelos. Voy escribiendo todo eso y a partir de ir conociendo estas teorías de las que estábamos hablando, las fuerzas dóxicas, los elementos y las cualidades, voy yo identificando cómo estas características se fueron manifestando en la historia de mi vida. Fantástico, fantástico. Puede ser una forma amena, ¿no? Lúdica, ¿sí? Súper. De ir hacia atrás, porque lo que uno a veces pasa es que decís, wow, no sé, fue hace 25 o 30 años, ¿cómo me voy a acordar de cómo era, no sé, con mis amistades, o cómo era con respecto a los demás, no sé, en la actividad física, si era más rápida, más lenta, ¿no? Si me costaba levantarme o no, o cómo iba al baño, quizás. Porque uno Total. es más consciente de sus evacuaciones,
tema, que cuando uno empieza en el Ayurveda se transforma en un tema de conversación como diario, ¿no? Pero es súper importante observar nuestras evacuaciones y quizás no nos acordamos de cómo eran cuando éramos chicos, Claro, ¿no? Y la otra cosa es que quizás tomamos algo que fue un desequilibrio desde muy pequeños como normal, ¿no? total. Porque es normal para mí no ir al baño. Entonces, como es normal, lo sigo sosteniendo de esa forma y no hago nada para corregirlo, ¿no? Más allá de que haya un biotipo que tenga esa tendencia natural, podemos hacer cosas para ayudarlo, ¿no? Y a Claro. estimularlo y que su fuego digestivo esté fuerte para poder hacer las evacuaciones correspondientes. Pero realmente es como esto, tomar conciencia de cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, como para poder gestionarlas y tomar como las riendas de ese carruaje, ¿no? Si nos trasladamos a quizás algunos textos médicos, ¿no? Ay, Esos sentidos, ¿no? Están ahí, los 5 sentidos, como si fueran 5 corceles, ¿no? En un carruaje y tener en cuenta que nosotros estamos como cocheros ahí, ¿no? Teniendo esas riendas. sí, sí, súper linda esta imagen, ¿no? Me encanta, me encanta. Es como súper gráfica y nos lleva a esto, que no está fuera la responsabilidad. ¿Sí? Hay factores externos que quizás nos impactan más o menos, pero nosotros somos siempre los que podemos decidir. Y en esto creo que sí fue algo que yo tuve siempre, más allá de que en el Ayurveda, y que siempre entendí que había opciones, ¿no? Opciones más difíciles, otras más fáciles, algunas que implicaban más esfuerzo y otras menos, pero siempre hay opciones, ¿no? Entonces, de esa forma podemos empezar a estimular nuestra mente para ver opciones, porque si estamos cerrados, y no vamos a ver más que oscuridad, ¿no? Totalmente, sí, sí. De los desafíos. Sea el dosha que sea, ¿no? Cada uno lo tomará quizás con más angustia, con más enojo o con más depresión, ¿no? Como para poner emociones como que fueran más tamásicas, ¿no? Pero, pero siempre hay opciones para todo lo que nos sucede. Y en ese arte es el que tenemos que desarrollar, ¿no? Y Totalmente. esos sentidos, ¿no? El estar en equilibrio tiene que ver justamente con darle a nuestros sentidos alimentos armoniosos, ¿no? Y acostumbrarnos también a la armonía, porque a veces vivimos tanto en el desequilibrio que nos parece que el desequilibrio es natural. Claro, como lo decías, ¿no? Con el estreñimiento. O sea, vivimos tanto tiempo en el estreñimiento y en el desequilibrio porque esa era la tendencia natural que nosotros teníamos y entonces, bueno, pensamos que eso es la normalidad, ¿no? Acá nos comparte a Ayurveda, Eterna Terapias, dice, cuando llegamos a la Ayurveda ya no somos inocentes, ¿no? Esto que justamente decíamos, ya hay esto me encantó el gesto que hiciste cuando nos ponemos como los anteojos de la Ayurveda, ya no hay vuelta atrás. Después, como decíamos, ¿no? Uno puede elegir o puede elegir accionar o no accionar, o quizás puede aprender una herramienta que le es más fácil, una práctica que le es más fácil, o una que le es más difícil, y entonces sentir que eso no lo puede sostener y soltarlo e ir por otra, porque eso también es cierto que a veces no sucede, ¿no? Por ejemplo, Totalmente. la práctica de levantarnos al alba. O sea, no sé el resto de las personas, pero bueno, sí, cuando uno lo hace, dice, uy, qué bien, cómo me llena de energía, me dura un montón el día, todo, pero al día siguiente cuando dices, uy, me tengo que levantar, por Dios, ¿no? O sea, eso es una Exacto. práctica bastante más difícil que quizás hacer
un masajito en los pies antes de dormir. Bueno, o limpiarnos la lengua, totalmente, sí. Es Exacto. plis plas y ya está. Limpiarnos la lengua es el que más fácil podemos adoptar, ¿no? Y que podemos tener. Pero lo que está bueno también es esto de, bueno, obviamente una vez que entramos en el conocimiento, no hacer las cosas es peor que no saber, ¿no? Ya somos mucho más responsables cuando conocemos lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, que cuando no conocemos, ¿no? Ante el velo, ¿no? Si tenemos esa telita del desconocimiento, aún nos ampara. Ahora, cuando empezamos ya a conocernos y a registrar que realmente, por ejemplo, tomar alcohol me hace mal, ¿no? Me provoca gastritis o me provoca jaqueca, me provoca lentitud y al otro día estoy como nublado mentalmente, ¿no? No significa que no tome, pero también significa, bueno, voy a saber los límites y sé exactamente qué sucede después, ¿no? Entonces ahí elijo conscientemente qué tomo para mí y qué tipo de vida quiero vivir. Total, y esto que decíamos, ¿no? El primer ejemplo que dimos lo trasladamos acá, es decir, lo tomo y quizás digo, bueno, o sea, me lo merezco, trabajo todo el día, me lo merezco el fin de semana salir y poder tomar y divertirme con mis amigos y no sé qué. Y luego al día siguiente dices, ay, sí es cierto, no debería de haberlo hecho. O sea, es decir, pasa esa sensación de conciencia, ¿no? Pasó después, pero ya te diste cuenta. A la siguiente, quizás antes de tomar la bebida, dices, uy, me voy a acordar de esto mañana. Bueno, pero no importa, ahora lo estoy pasando bárbaro. ¿No? Y después ya Exacto. dices, no, mira, ¿sabes qué? Prefiero no tomar o tomo menos. Y a la siguiente dices, no, ¿sabes qué? No lo necesito para divertirme. Exacto. Exacto, en esas decisiones es donde uno empieza a ver realmente el avance y el conocimiento y la autogestión del estado de salud, ¿no? Y de felicidad. Y empezamos a ver también que el estado de felicidad pasa por otras cosas y no por ese momento de, porque tiene que ver con los sentidos, justamente. Cuando uno más placer le da el sentido, lo estimula y a veces nos pasamos, ¿no? Y ese exceder límites nos perjudica, ¿no? Al otro día nos sentimos mal o angustiados o lo que fuera, ¿no? Pero tener conciencia de que el estado de felicidad no tiene que ver con estimular en demasía esos sentidos. Totalmente, sí, sí, sí. Así que entonces, empiezo mi proceso de autoconocimiento y cuando tengo este proceso de autoconocimiento, bueno, o sea, cuando he empezado a desarrollar esta conciencia, diría yo, ¿no? Entonces empiezo a buscar estas prácticas que van a ir equilibrando. Acá nos vuelve a comentar, hay que Bien. agradecerla porque está ahí pendiente a todo lo que estamos diciendo, dice, pero también depende de la calidad de los gunas mentales de las personas. Totalmente, totalmente. Y es eso donde también tenemos que estar atentos que nuestra mente puede estar transitando algunos de estos tres gunas que los rige y cómo pasamos de uno a otro, ¿no? Y que obviamente también la mente es tan poderosa, que lleva mensajes a nuestros órganos, ¿no? Y terminan también sintiendo, reflejando físicamente esos desequilibrios. Generalmente el cuerpo es el que al que le damos más bolilla, ¿no? Más que a la mente. Digo, la mente se transforma en la expresión del cuerpo, pero el cuerpo es lo que leemos más fácil, ¿no? Antes del conocimiento de nuestra mente, el cuerpo nos manifiesta o dolor, o una eruptiva, o tensión, o lo que fuere. Entonces a ese síntoma le damos cabida. ¿Mm? Pero cuando vamos transitando y profundizando, nos vamos dando cuenta que la mente, que es más sutil, también tiene sus estadios y podemos trabajar como desde previo a que llegue al cuerpo.
Totalmente, sí, sí, sí. Sí, porque como eso que decíamos, no solamente tiene que ver con las manifestaciones físicas, ¿no? O sea, tenemos como las fuerzas dóxicas que se manifiestan tanto en lo físico, en lo mental y lo emocional, es decir, en esto que hablábamos de la reacción, pero también si esa reacción es más luminosa, más de la acción o más del letargo, ¿no? Y ahí es donde se encuentran estos gunas por los que vamos transitando, de los cuales el propio Vata se representa en este estadio mental o emocional, pero que está influenciado con estos gunas y entonces se puede presentar mucho más luminoso, mucho más activo hacia afuera o mucho más en esta idea de la inercia que es la que hablábamos de lo tamásico, ¿no? Exactamente, exactamente. Y volviendo a esto de la disciplina, una vez que nos conocemos, la palabra rutina ha tenido, para mí, en el correr de los tiempos, mal marketing, y uno dice, uy, la rutina, ¿no? Uno dice, que embole esto, por favor, lo rutinario no me gusta, bueno, más para un bata. Pero la palabra rutina no tiene que ver con algo que no sea divertido, con algo aplastado, digamos, sino tiene que ver con el orden. Y ese orden nos viene bien a todos. ¿No? Total. Entonces la disciplina tiene que ver también con ese orden y mantener esas pautas, Sí, sí, yo ¿no? creo que estas dos palabras de las que hablábamos, la disciplina y la rutina, mal marketing. Exacto, y son indispensables. O sea, si las empezamos a tomar mucho más amorosamente y que están ahí para permitir profundizar en nuestro conocimiento, para permitirnos vivir más tiempo, para permitirnos estar más felices y radiantes y saludables, y cumplir, obviamente, si lo llevamos a como algo más profundo con nuestra misión o nuestro dharma en esta vida, qué mejor, ¿no? Pero nos es difícil. Algunas personas son mucho más disciplinadas, obviamente los pita es como que son más ordenados y sostienen, ¿no? Kafa le va a costar, pero una vez que arranca también puede sostener mucho mejor, y Bata es el, el descarriado que va y viene, ¿no? Pero conociéndonos, eh, poder tomar de a poquito, esto también tiene que ver con la disciplina, ¿no? Y con ese plan que podamos sostener. Empezar con pequeñas cosas que sean posibles y siempre teniendo presente cuál es nuestro objetivo, ¿no? Si tenemos nuestro objetivo siempre presente, nos es más fácil sostener, ¿no? Si quiero una vida sin la acidez diaria, ¿no? La solución no está en que me tome todos los días un comprimido para taparla, Claro. ¿no? Entonces la solución está en descubrir qué me ocasiona esa gastritis y tratar de evitar aquellas situaciones, alimentos o estímulos a los sentidos que me la provocan. Y es todos los días. Es un compromiso con nosotros que renovamos a diario. Totalmente, sí, sí. Así que, bueno, se nos viene ya casi el tiempo del cierre, porque estamos ahí encima antes de que Instagram nos corte y nos deje así con la palabra en la boca. Entonces, voy haciendo así como un resumen, ¿no? O sea, creo que un poco esto que fuimos hablando de primero empoderarnos en nuestra salud, es este proceso de autoconocimiento el cual nos va a ayudar o nos va a iluminar el camino por el cual vamos a tener que transitar para poder encontrar estas prácticas, estas rutinas, estas herramientas que nos van a acercar a quién soy yo y cómo quiero manifestarme en este mundo, ¿no? Precioso, tal cual. Así que, bueno, invitamos a todos al que ya esté a continuar en este camino de autoconocimiento, y al que no, a dar sus primeros pasos, que es un camino de ida realmente.
Totalmente. Para los que tengan ganas de conocer esta guía, el link, el de la guía de la que hablamos durante la charla, que la que preparamos en Casa Ayurveda para que ustedes hagan este proceso de autoconocimiento, pues el link está en la bio. Así que vayan a la bio, busquen ahí, van a encontrar toda la información. Bueno, Exacto, exacto. bueno, Bien. bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí, por esta charla tan hermosa y bueno, nos vemos en la próxima. Un placer. Hasta prontito. Chao.